Y el fútbol tiene eso, que hay veces que juegas mal y tienes suerte, esa cuota de suerte y ganas. Fuimos a jugar a campos en el cual eran complicados y hemos sacado resultados muy positivos. Bueno, ahora estamos, como dices tú, una racha negativa que lo único que queda es seguir entrenando, confiar en el trabajo que estamos haciendo y tirar hacia adelante. Ahora, supongo que, bueno, como decía Adrián, no sé, lo que pasa con 0-1 tan 0, cambia el plan de batalla, no sé si eso incluso ansiedad de verlos por resultados en contra. Sí, bueno, siempre que nos ponemos por detrás en un marcador, intentamos darle la vuelta rápido, ¿no? Intentar empatar lo antes posible para volver a meternos en el partido. Y bueno, yo creo que asimilamos bastante bien el 0-1, ¿no? Que tuvimos buenos momentos de juego, combinando bien arriba, llegando bien al campo del Racing, y luego pues, bueno, en ese 0-2 que nos hizo mucho daño, porque bueno, estábamos en un buen momento y fue una jugada de mala suerte nuestra. Y bueno, desde ahí fue mucho más complicado. Después con el 0-3 pues sí, muy difícil. Aparte o peor rival para los de levantarse, ¿no? Sí. Entre la categoría, el equipo máis, por lo menos, sensación de fiabilidade tamén, la verdad, no sé si aquí se os impresión. Sí, está claro que si cualquier equipo en la categoría se te pone por delante, pues es muy complicado, pues porque se cierra, porque juega a la contra, es muy difícil. Y más, pues mira, Martín de Ferrol, aparte de poder jugar a la contra, pues te tiene el balón con más calma, ¿no?